el misterio oculto de Ruach y los Elohim, que cambia todo lo que creías. Cuando el cielo se abre y los dioses caminan entre los hombres, imagina descubrir que aquello que durante siglos se tradujo como espíritu, en realidad podía describir algo mucho más tangible, poderoso y ruidoso. En los antiguos textos, la palabra hebrea ruach no siempre tenía un sentido místico. Podía evocar el viento que se mueve con violencia, el aliento que empuja o incluso algo que se desplaza con rapidez sobre el cielo. Y aquí es donde el relato bíblico se tiñe de una intriga inesperada. ¿Y si Ruach fuera más que una presencia invisible? ¿Y si hablara de un medio, un vehículo, una fuerza que transportaba a los enviados divinos a donde su misión lo requería? Pero no es todo. En esas mismas páginas, junto a Ruach, aparece una palabra que sacude cualquier certeza. Elohim, un término en plural que, lejos de encajar con la imagen de un único Dios, parece señalar a un consejo, un grupo, una asamblea de seres con poder, antiguos, longevos, superiores en conocimiento, pero no eternos. Seres que podían intervenir, castigar, ayudar o abandonar, según sus propios designios. Yahvé, presentado en el Antiguo Testamento como líder de uno de esos pueblos, sería solo uno entre varios Elohim. Otros nombres surgen en la narración sagrada, poderosos con funciones y territorios asignados, como si se tratara de un mapa repartido entre príncipes celestiales. El texto antiguo deja entrever que cada Elohim ejercía dominio sobre regiones y naciones, interactuando directamente con los hombres y, en ocasiones, exigiendo tributos muy concretos. Lo provocador de todo esto es que, si se lee sin filtros teológicos, el relato bíblico adquiere tintes históricos. Lugares reales, batallas documentadas, líderes con nombres y linajes claros, y de fondo, este consejo de Elohim, cuyas acciones marcaron el destino de civilizaciones enteras. Si Ruach no fuera solo espíritu, y los Elohim no fueran simples figuras simbólicas, estaríamos ante un relato mucho más complejo, el de una interacción directa entre humanidad y un poder organizado, dividido y, a veces, en conflicto. Y si esto fuera así, la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Por qué se suavizó su descripción a lo largo de los siglos? Bienvenido a Regreso del Guerrero, el espacio donde desenredamos las verdades veladas y encendemos la luz sobre lo que siempre estuvo frente a nosotros. ¿Continuamos desentrañando lo que el Ruach y los Elohim realmente significan? El consejo oculto que gobernaba desde las alturas. En los pasajes más antiguos, los Elohim aparecen como una asamblea que se reúne para deliberar. No se trataba de sombras etéreas flotando en un vacío celestial, sino de presencias que decidían el destino de pueblos enteros. En uno de los salmos, se describe cómo son reprendidos por su líder supremo por ejercer mal su juicio, recordándoles que, aunque poderosos, morirán como cualquier hombre. Este detalle no solo humaniza a los Elohim, sino que rompe de un golpe la idea de que eran invulnerables. Al frente de todos ellos estaba Elión, el Altísimo, descrito como el comandante que repartió la tierra como si fuera un tablero de juego. Cada Elohim recibió un territorio, un pueblo bajo su cuidado o bajo su control, según la lectura. Algunos quedaron satisfechos con sus dominios, otros no tanto. Y aquí es donde las tensiones internas empiezan a asomar. Rivalidades, alianzas, disputas por recursos. ¿Te suena demasiado humano? Tal vez no sea coincidencia. La intervención de estos Elohim en la historia humana era directa. No enviaban únicamente señales espirituales. A veces llegaban en persona, con un despliegue que las crónicas describen con asombro. Ruido, luz, humo y un impacto tan visible que alteraba el curso de una batalla o el destino de una ciudad. Esto no encaja con la imagen de seres aislados en un cielo lejano. Se parece más a la de gobernantes muy presentes, con herramientas y métodos tan concretos como implacables. Los traductores posteriores suavizaron mucho estas referencias. Donde antes se hablaba de dioses, pasaron a poner jueces o señores. Donde antes había un consejo de múltiples figuras, se dejó solo una. El monoteísmo ganó en pureza doctrinal, pero el relato perdió su crudeza original. Lo que queda ahora
son fragmentos, pistas, frases que solo revelan su sentido completo cuando se comparan con textos de otras culturas. Los dioses de Canaán, todos con funciones, jerarquías y comportamientos muy parecidos. Si aceptamos que Elohim no es un título exclusivo, sino un nombre para un grupo, entonces la historia bíblica se convierte en un mosaico de potencias en constante interacción con los hombres. Y si ese es el caso, debemos preguntarnos, ¿qué motivaba realmente sus decisiones? ¿La protección de sus pueblos o algo que iba mucho más allá? Ruach, el vehículo que cruzaba los cielos. En la mayoría de traducciones modernas, Ruach se interpreta como espíritu o aliento divino. Suena etéreo, intangible, casi poético. Sin embargo, en los textos más antiguos, la palabra describe algo mucho más físico. Un movimiento rápido en el aire, un viento poderoso, algo que no solo se percibe, sino que se oye y se ve. No era una brisa suave ni una metáfora de inspiración. Era un fenómeno concreto, capaz de levantar a una persona y transportarla a otro lugar. Hay pasajes que lo dejan muy claro. El profeta Ezequiel cuenta cómo el Ruach lo tomó y lo llevó a una puerta al oriente, donde se encontró con hombres específicos, a quienes incluso nombra. Esto no es una visión simbólica, es un traslado físico con coordenadas definidas. Otro relato narra cómo 50 hombres buscaron sin éxito a un líder, convencidos de que el Ruach de Yahvé lo había dejado en alguna montaña o valle. ¿Estamos ante un viento literal o ante una máquina capaz de desplazarse por el aire? El término aparece también asociado a momentos de gran ruido y manifestaciones visibles. Un Ruach podía descender, posarse en un lugar, levantar polvo, provocar temor y, acto seguido, elevarse y desaparecer en el horizonte. En ese contexto, pensar que se trataba simplemente de espíritu parece una traducción demasiado complaciente. Si comparamos estas descripciones con otras culturas, el paralelismo es inquietante. Los carros de fuego de los dioses hindúes, las barcas celestiales egipcias, las naves de los Anunnaki, todos ellos comparten elementos: desplazamiento aéreo, luz intensa, sonido atronador y la capacidad de transportar personas o mercancías. ¿Podría Ruach haber sido el nombre hebreo para un mismo tipo de tecnología? Quienes defienden la visión tradicional argumentan que todo esto es lenguaje figurado. Sin embargo, el detalle con el que se describen trayectorias, movimientos y reacciones humanas sugiere lo contrario. No hablamos de metáforas vagas, sino de informes casi logísticos. Y si los Elohim disponían de estos medios, no es descabellado pensar que los usaban no solo para moverse, sino para imponerse, controlar y demostrar poder ante aquellos que dependían de ellos. Quizás, en el Ruach, encontramos la clave para entender cómo estos antiguos señores podían estar presentes en lugares distantes en cuestión de horas y por qué sus apariciones nunca pasaban inadvertidas. El rastro oculto de los Elohim. Si aceptamos que Ruach no era una metáfora, sino un artefacto real, debemos preguntarnos, ¿quiénes lo construyeron? La respuesta apunta inevitablemente a los Elohim, ese misterioso colectivo descrito como más sabio, más longevo y tecnológicamente superior a los hombres, pero no inmortal. Ellos no eran fantasmas etéreos, tenían intereses muy concretos, rivalidades internas y, sobre todo, una relación complicada con la humanidad. En varios pasajes antiguos, se describe cómo el líder supremo, conocido como Elión, repartió territorios entre diferentes Elohim. No era un acto simbólico, era un mapa de control político y militar. Yahvé recibió un pueblo específico, al igual que otros recibieron sus propias áreas. Este reparto no siempre fue pacífico. Algunos Elohim aceptaron sus dominios. Otros, insatisfechos, buscaron más poder, incluso a costa de conflictos abiertos. Aquí surge una pregunta incómoda. Si estos seres eran tan poderosos, ¿por qué necesitaban recursos humanos, sacrificios y ofrendas? Los relatos mencionan con detalle la demanda de bienes materiales, desde metales y animales hasta perfumes, y, de manera inquietante, personas. Este comportamiento encaja más con el de gobernantes exigentes que con el de entidades espirituales desinteresadas. El rastro del Ruach y los Elohim se diluye con el paso de los siglos,
pero no desaparece por completo. Algunos textos sugieren que se retiraron, prometiendo regresar. Para algunos, ese retorno se cumplió en la figura de Jesús de Nazaret. Para otros, su promesa sigue pendiente. Y aquí entra el terreno más perturbador. ¿Realmente se fueron? Las leyendas más persistentes insinúan que nunca abandonaron del todo nuestro mundo, que, lejos de vivir en cielos lejanos, se mantienen ocultos, influyendo en eventos clave desde las sombras. Si esto fuera cierto, el Ruach no sería una reliquia del pasado, sino una tecnología aún operativa, invisible para la mayoría pero perfectamente activa. Puede que hoy no los reconozcamos como Elohim, pero si controlan gobiernos, manipulan creencias o dirigen recursos globales, su esencia no ha cambiado. Siguen siendo señores del poder. La diferencia es que ahora no descienden entre truenos y relámpagos. Se mueven con la discreción de quienes saben que el verdadero dominio se ejerce sin ser visto. Si este relato te ha hecho cuestionar lo que siempre diste por cierto, suscríbete a este canal, comparte este mensaje y forma parte de quienes se atreven a mirar más allá del velo. El regreso del guerrero apenas ha comenzado.